Ahora que están todos preparados, damos inicio a la fiesta más prendida. 3, 2, 1. Que comience el baile. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos compañeros y profesora. Nosotros presentaremos el tema llamado arreglos multidimensionales. Este equipo se llama Los Innombrables y está conformado por los siguientes integrantes: González Reyes José Alexis, Garduño Chávez Ernesto Absin, Bautista Rosales Alexis Axel, Amaya Domínguez Eduardo Sebastián y su servidor González Martínez Rogelio Rafael. Muy buenas, empezaremos con el significado del arreglo multidimensional, después sus características, tablas multidimensionales y para qué sirve. Por último, les mostraremos algunos ejemplos. Todo esto lo podrán encontrar en Piensa, Teams, y aparte de todo esto de la presentación encontrarán los programas que ocupamos, nuestras fuentes y más lugares si es que desean encontrar más información. Sin más, empecemos. Arreglo multidimensional es una estructura de datos estática y de un mismo tipo de datos de dimensiones n que almacena datos en forma matricial con más de 2 dimensiones. De igual forma que los arreglos unidimensionales y bidimensionales, el almacenamiento de los datos en la memoria se realiza de forma secuencial y son accedidos mediante índices. Más fácil es un arreglo visto en varias dimensiones en las cuales se pueden guardar datos. Esto hay que tenerlo muy claro cuando se manejan más de 2 dimensiones. Características de arreglos multidimensionales. Son exactamente las mismas características de un arreglo multidimensional y un unidimensional. Su capacidad de datos son finitos o que tienen un límite preestablecido. Sus datos guardados son homogéneos o son datos de características comunes que tienen una relación de semejanza y son ordenados. Su estructura de datos es una estructura de datos indexada o con índices. ¿Para qué se utiliza? Los arreglos multidimensionales son una ampliación de las matrices de 2 dimensiones y utilizan subíndices adicionales para la indexación. Utilizar un arreglo multidimensional puede resultar útil para llevar a cabo determinadas operaciones o visualizar datos. Se utilizan cuando se necesita almacenar múltiples valores del mismo tipo. También permite agrupar muchos datos usando un mismo identificador. Y la memoria utilizada para los arreglos se conoce como memoria estática. Tablas multidimensionales. Las tablas multidimensionales, igual que cualquier arreglo, presentan una serie de características similares, pero con una gran diferencia, es que sostienen 3 o más dimensiones en su composición. De igual manera, el número de pares subíndices deben ser superiores para que pueda abarcar cada una de las dimensiones que él posee. Esta tabla, adicionalmente, el tamaño y la proporción que deben cumplir la tabla multidimensional deberán ser declaradas de forma obligatoria, así como bien estipuladas para evitar errores de sintaxis. Para imaginar esto, hay que pensar en un cubo Rubik. Mientras que en un arreglo bidimensional se puede representar como una matriz donde accedemos a sus elementos por coordenadas x y y en un plano cartesiano. Los arreglos tridimensionales se manejan con el tercer eje, el eje Z. Aquí tomamos en cuenta las filas, las columnas y aparte la profundidad, como el Rubik, para verlo de mejor manera y así imaginar que cada cuadro del cubo es un dato. Y para observar los datos se utilizan las coordenadas parecidas a X, Y y Z. Expliquémoslo de una mejor manera. Así es como se vería un arreglo multidimensional. Y como lo he mencionado antes, este se maneja a través de 3 partes: filas, columnas y páginas. Con esto en mente, pasemos a ver un pequeño ejemplo. Nosotros queremos llegar al dato que se encuentra en esta parte del arreglo. Sin embargo, no tenemos idea de cómo llegar a él. Para eso están las coordenadas. En este caso, las coordenadas serían columna 2, fila 1 y página 1, dando así la ubicación del dato dentro del arreglo multidimensional. Un claro ejemplo un poco sencillo vendría siendo este, que dice que cada elemento se define mediante 2 subíndices: el índice de la fila y el índice de la columna.
Los arreglos multidimensionales son una ampliación de las matrices de 2 dimensiones y utilizan subíndices adicionales para la indexación. Un arreglo 3D, por ejemplo, utiliza 3 subíndices. Los 2 primeros son como una matriz, pero la tercera dimensión representa páginas u hojas de sus elementos. Un ejemplo muy común para explicar un arreglo multidimensional es el modelo de un libro, donde podemos ver cada página como un arreglo bidimensional y las líneas conforman las filas y los caracteres que se escriben representan las columnas. Por ejemplo, si cada página tiene 45 líneas y 80 caracteres, esto ya forma un arreglo bidimensional. Y si aparte le agregamos que en un libro hay más de una página, en este caso el libro tiene 500 páginas, podemos hablar de que ya es un arreglo multidimensional. Para averiguar la capacidad de este arreglo podemos multiplicar sus índices entre ellos. En este caso, si son 45 líneas por 80 caracteres por página y son 500 páginas, multiplicamos 45 por 80 por 500 y eso nos daría el resultado. En este caso sería 1.800.000. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se declara un arreglo tridimensional? En este caso ocuparemos char porque ocuparemos letras. Le daremos el nombre libro a la variable y le asignamos su capacidad que es de 45, 80 y 500, como ya lo vimos en la diapositiva pasada. Se le declaran la capacidad como si fueran coordenadas en un tipo de plano cartesiano. Así también podemos asignar datos. En la imagen podemos ver que solo cambia la columna del eje Y debido a que escribimos sobre la misma línea, por eso es que la fila se mantiene en 0 al igual que la página. Si se moviera el eje X, entonces haríamos un salto de línea, y si se moviera el eje Z, hablaríamos de que está cambiando la página. Agregar datos al array se harán con el objeto de preferencia que tiene el lenguaje de programación. En este ejemplo ocupamos el objeto sin. Nuestros compañeros ocuparán otros tipos de objetos y otras herramientas para agregar datos. Mostrar array multidimensional se hace con el objeto del lenguaje que ocupes. En este caso ocupamos code, igual nuestros compañeros ocuparán otro y ya lo verán siguiendo con el video. Para concluir, podemos ver en la imagen cómo funciona. La forma en particular en que lo vimos en la vocacional es con arreglos de bucles for anidados. Ya una vez sabiendo cómo se declara, ocupamos 3 bucles for para ingresar los datos, sabiendo que el primer bucle controla el eje Z, luego seríamos con el bucle de las filas y por último con el bucle de las columnas. A continuación vamos a presentar un ejemplo de un arreglo multidimensional donde podrán tenerlo en sus manos en Teams o en Piensa para que lo rectifiquen un poco más. El problema es el siguiente. En una escuela se desea corregir los exámenes de matemáticas, lenguaje y derechos ciudadanos, donde llevan el control los 3 exámenes por cada alumno. Las respuestas son estas y nosotros, como se dice, necesitamos un arreglo multidimensional donde el número 2 son los alumnos, el número 3 son los 3 exámenes y el número 5 son las respuestas. A continuación voy a presentar una imagen donde presentamos que las filas son los alumnos 1, 2, déjenme ponerlo, 1, 2, que los exámenes son 3, ¿verdad? Entonces son las columnas, el examen de matemáticas, el examen de lenguaje y el examen de derechos de ciudadanos. Son 3 columnas, 3 filas y los exámenes y las respuestas son estas que están aquí, que son 5. Son como, por así decirlo, lo tridimensional, ¿no? Que aquí esta es la primera respuesta, la segunda respuesta, tercera, cuarta y quinta. Hagan de cuenta e imagínense que el alumno 1 primero va a contestar su examen de matemáticas. Este es el de examen de matemáticas. Entonces cuando escribe A, aquí ya tiene las respuestas predeterminadas en el programa, pero pues es como si las estuviera escribiendo. Aquí estuviera B, aquí estuviera C, D y E, que no se ven como letras, ¿verdad? Pero ahí están.
Luego sigue con el otro examen que tiene la respuesta C, D, A, B, E. Estas son las respuestas por si no han quedado claras. Estas son las primeras respuestas del primer alumno. El examen 1, el examen 2 y el examen 3. Alumno 2 con el examen 1, el examen 2 y el examen 3. Y adentro son las respuestas. Entonces aquí ya están todas las respuestas que puso los alumnos o que ya están predeterminadamente en el programa. Y esta fila ya está llena. Ahora vamos con la 2. Con la 2 ahorita no se ve, pero aquí está el inciso C, el inciso B y así como arriba, pero aplastado, por así decirlo. Y nosotros aquí ponemos que para que verifique los resultados vamos a tener las correcciones. Estas son las respuestas correctas, las que están aquí. Inciso A, B, C, D, E. C, A, B, E. Y así aquí están las respuestas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener el arreglo multidimensional donde primero vamos a poner el alumno 1. Bueno, vamos a hacer un ciclo para que ponga el alumno 1, le verifique las respuestas, ponga el número de exámenes y nos salga lo siguiente, lo cual tenemos que esperar un rato. Y como por ejemplo les dije, el alumno 1, los exámenes, que es el examen de matemáticas, el examen de lenguaje y el de derechos de ciudadanos. Igual aquí el alumno 2 y así, porque somos nada más 2 alumnos. Tienen las respuestas, 5 respuestas correctas en el primero, 4 en la del segundo examen y en el tercero 2 respuestas correctas. Esto es un ejemplo de arreglos multidimensionales, por lo que dije anterior del cuadro. Que aquí están los alumnos. Aquí están los alumnos, son estos dos, el 1 y el 2. Los exámenes son las columnas. Un examen, 2 exámenes, 3 exámenes. Y las respuestas, que es A, B, C, D y esto. Hola compañero y maestra. Bueno, este es mi ejemplo de arreglo multidimensional, en que consiste en que cada página va a almacenar un dato dentro de una coordenada de fila y columnas, como se muestra en la siguiente imagen. Ok, una vez dicho esto, vamos a pasar al código. Lo primero que tenemos que hacer es declarar la profundidad de nuestro arreglo. En este caso yo solo voy a utilizar una profundidad de 3 dimensiones, que serían páginas, filas y columnas. Si yo quisiera agregar otra profundidad, simplemente le agrego un corchete, como se muestra en esta parte. Aquí sería un arreglo de 4 dimensiones. ¿Y cómo se inicializa nuestro arreglo? Pues simplemente se van a poner el número de fors de acuerdo a tu profundidad. En este caso yo utilizo una profundidad de 3 dimensiones, entonces 3 veces voy a escribir la sentencia for, como se muestra en la imagen. Ahora pasemos al programa. Ok, aquí me dice el número de páginas que quiero tener. Quiero tener un número de páginas de 2 y una matriz de 2×2. Ok, aquí se va a inicializar como un arreglo normal que inicia desde 0. Pues entonces va a iniciar desde la página 0, posición 0 y posición 0. Pues aquí quiero guardar el dato 1, 2 y 3 y 4. Ok, pasamos a la siguiente página con la misma coordenada de filas y columnas. Y entonces
proceda a guardar otro dato, que sería 5, 6, 7, 8. Aquí se muestran nuestros datos que guardamos dentro de cada página. La página 0 tiene en la coordenada de filas 0, columna 0, tiene el dato 1 y así sucesivamente como 2, 3, 4. Pasamos a la siguiente página, tiene otros datos guardados. La posición, digamos, fila 0, columna 0, 5. Así 6, 7 y 8. Este fue mi ejemplo y gracias por su atención. Después de revisar y estudiar todo este tema, mis compañeros y yo llegamos a una conclusión que una matriz es mejor conocido como un arreglo de arreglos. Esto quiere decir que se pueden almacenar variables constantes de manera más rápida. Explicado de manera más fácil, es como poner una página sobre otra o un libro sobre otro. Evitando declarar demasiadas variables, podemos decir que es una gran herramienta para la recopilación y almacenamiento de datos, ahorrándonos la declaración de tantas variables y haciéndolo esto de manera mucho más eficaz.